Hola, hola a todos. Bueno, vamos a continuar ahora con, pues ya lo que es nuestro segundo departamental. El día de hoy, pues vamos a revisar dos nuevos elementos de circuito que nos van a servir para, eh, pues realizar diferentes acciones en nuestros circuitos, ¿sí? Vamos a realizar primero la descripción y luego ya alguno de los de las simplificaciones de estos nuevos elementos, que sería el capacitor y el inductor. Que bueno, igual el capacitor ya lo debieron de haber visto un poco en electricidad y magnetismo. Y el inductor, pues también va a trabajar muy similar bajo los mismos, bueno, no exactamente los mismos principios, pero sí algo similar. Como recordarán de su clase de electricidad y magnetismo, un capacitor, que bueno, este sí no hay problema, eh, como que siempre lo recuerdan, que un capacitor es un dispositivo que está eh, compuesto de dos placas paralelas y separadas por un dieléctrico, como que los ponen a que se aprendan esa definición, ¿sí? Más o menos así. Si lo vemos de manera tridimensional, ¿no? Vamos a tener aquí, bueno, igual aquí le hago algo así y le pongo el dieléctrico de otro color, así. Dos plaquitas paralelas separadas por un dieléctrico. Y si a este lo vemos justo de frente, pues tendríamos algo así. Esta sería una plaquita, esta sería otra plaquita y tendríamos nuestro dieléctrico ahí separando esas dos placas. ¿Sale? Eh, bueno, con lo que me he encontrado es que pues ya cuando les pregunto, bueno, ¿hay que hacer un dieléctrico? Pues ya como que hay algo de problemitas, ¿sí? Un dieléctrico es un aislante, ¿sale? Eh, pero no todos los aislantes son dieléctricos. Esa es la diferencia. Un dieléctrico siempre es un aislante, de tal manera que esas dos placas paralelas están aisladas eléctricamente, no puede fluir una corriente como tal, no puede existir un flujo de corriente de carga eléctrica, como recordarán en las definiciones iniciales de nuestro curso, vimos que la corriente era el movimiento de la carga eléctrica. Entonces, en este caso, si tenemos un dieléctrico o un aislante, va a estar aislada eléctricamente una placa de la otra, ¿sí? Vamos a tener que esas placas están aisladas eléctricamente, pero tenemos la presencia de un dieléctrico ahí entre esas dos placas. Les decía, el dieléctrico es un aislante, por lo tanto, no va a existir un flujo de carga. Sin embargo, el dieléctrico o la diferencia del dieléctrico con respecto del aislante es que en el dieléctrico sus moléculas se van a alinear con un campo eléctrico, ¿sí? De tal manera que las líneas de campo van a poder viajar de una terminal a la otra del dispositivo. Obviamente esto se va a repetir, ¿no? Para toda el volumen,
las moléculas se van a alinear con el campo eléctrico, permitiéndole pasar. En el caso de un aislante, como tal, sus moléculas no se van a alinear y no va a ser tan buen conductor de campo eléctrico, ¿sí? Esa es la diferencia entre un aislante y un dieléctrico. Entonces, el dieléctrico va a ser aislante en términos de corriente, pero buen conductor en términos de campo eléctrico, ¿sale? Como ustedes vieron desde la ley de Coulomb, eh, las cargas eléctricas de diferente magnitud, o más bien de diferente signo, pues se van a traer. La carga positiva, si ustedes tienen una carga positiva y una carga negativa, lo que va a suceder es que va a haber una fuerza de atracción entre esas dos cargas, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder aquí es que si yo, por algún agente externo, por ejemplo, una fuente de alimentación, eh, con carga positiva conectada a una placa y carga negativa conectada a la otra placa, lo que va a suceder es que de este lado vamos a tener cargas positivas en nuestra placa izquierda. Obviamente, si lo vemos acá en el de 3 dimensiones, pues estarían uniformemente distribuidas las cargas, ¿no? En toda la superficie de la placa, ¿sí? Estarían uniformemente distribuidas. Y del otro lado, lo que vamos a tener son cargas negativas. Sale por la presencia de esta fuente de voltaje. Al final de cuentas vamos a tener cargas positivas y negativas. Como tenemos un dieléctrico que permite el flujo de la carga eléctrica de un lado a otro, perdón, de las líneas de campo eléctrico, no carga eléctrica, líneas de campo eléctrico, lo que va a suceder es que va a haber una interacción entre estas dos cargas. ¿Sale? Vamos a tener esta interacción entre las cargas dada por la ley de Coulomb. Es decir, las cargas positivas van a crear una fuerza de atracción con las negativas. Entonces vamos a tener aquí un campo eléctrico determinado por las fuerzas de atracción entre esas cargas. ¿Qué pasa en el momento de que yo elimino la fuente de alimentación? Si yo elimino la fuente de alimentación, lo que va a ocurrir es que las cargas siguen experimentando la misma fuerza porque tenemos cargas positivas y cargas negativas. Así de que vamos a tener una fuerza de atracción entre estas cargas. Por lo tanto, si no hay ningún otro elemento de circuito, las cargas que teníamos se van a conservar de tal manera que podemos decir que un capacitor va a almacenar esa energía o estas cargas eléctricas a partir de los campos eléctricos que tenemos aquí en el dieléctrico. ¿Sale? Bueno, ¿qué es lo que ocurriría, por ejemplo, si yo le pongo una resistencia? Si yo le pongo una resistencia aquí, lo que va a suceder es que vamos a tener un flujo o un reacomodo de las cargas eléctricas, ¿sí? Vimos que cuando teníamos un elemento de circuito que ofrecía menos resistencia,
las cargas eléctricas o esa diferencia de potencial se iba a nivelar por donde tengamos menos resistencia, que es justamente la corriente. Entonces, si por el lado del dieléctrico no pueden pasar, porque al final de cuentas es aislante también, estas cargas eléctricas tendrían que fluir por la resistencia hasta el momento de que esté completamente en equilibrio de nueva cuenta, ¿sí? Pero bueno, igual ya me estoy adelantando un poquito más. De tal manera que si no le conectamos ningún otro elemento, por ejemplo la resistencia, estas cargas pues se van a mantener ahí, ¿sí? Pero no va a existir como tal un paso de carga eléctrica de una terminal a la otra del dispositivo. Ahora, ¿qué ocurrirá en el momento de que yo modifico por algún medio externo la cantidad de carga de un lado? Pues estas cargas negativas que tenemos del otro lado ya no van a experimentar la misma fuerza. Obviamente, pues igual hay una pequeña interacción, ¿no? Con estos. Pero bueno, suponiendo que quitamos los positivos de aquí, la fuerza de atracción que van a tener estas otras cargas negativas, las que puse con el circulito rojo, ya no tendrían una fuerza de atracción. Por lo tanto, podríamos decir que quedan libres para poder moverse por el conductor, ¿sí? Se podrían mover por el conductor, obviamente, pues para otro elemento de circuito, ¿sí? Recuerden que siempre necesitamos una trayectoria cerrada para que pueda fluir la carga. Entonces, en el momento de que tengamos que por algún medio externo modificamos la cantidad de carga de un lado, la cantidad de carga del otro lado queda en desequilibrio, por llamarle de alguna manera, puesto que estas cargas ya no van a tener la misma fuerza que les impedía moverse, ¿sale? Entonces, cuando quitamos las cargas positivas, estas 4 cargas negativas quedan libres para poder moverse por algún otro elemento de circuito, ¿sí? Lo mismo, si quitamos más cargas, por ejemplo, si quitamos ahora estas dos, pues estas dos nuevas cargas se van a poder mover, tanto esta como esta, por la otra terminal. Pero lo que se puede ver aquí es que si yo modifico la cantidad de carga de un lado, se va a modificar la cantidad de carga de otro lado. No es que un electrón o una carga eléctrica haya brincado de un lugar hacia el otro, ¿sí? Eso no ocurre porque tenemos el dieléctrico, el aislante. Lo que ocurre es que cuando yo le agrego más carga positiva de este lado, necesitamos, por el equilibrio de fuerzas, que exista la misma cantidad de carga negativa del otro lado. Por lo tanto, si yo le pongo un voltaje positivo en una terminal, estos electrones o estas cargas negativas, pues bien, deben de fluir de los elementos de circuito que tengamos acá, ¿sí? Entonces, no es que estemos moviendo o saltando las cargas eléctricas, sino que por la fuerza de atracción dada por la ley de Coulomb, si nosotros modificamos la carga eléctrica de un lado, se va a modificar la carga eléctrica del otro lado, ¿sí? De tal manera que si yo modifico el voltaje aquí, si yo modifico el voltaje en una terminal, vamos a tener la presencia de una corriente del otro lado del dispositivo o en la otra terminal, ¿sí? Ya
sea que la carga se mueva de izquierda a derecha, o bien, cuando le ponemos un mayor voltaje aquí, tengamos que la carga se mueve de derecha a izquierda, ¿sale? Es decir, que al final de cuentas, no va a haber un flujo de carga como tal entre las dos partes del dispositivo. Eso sería ya que se rompe el dieléctrico y esa ya es otra situación. ¿Sí? Igual ahorita abordamos un poquito. Entonces, si yo modifico la carga de un lado, por la fuerza de atracción se modifica la carga del otro lado y de manera muy general, si de este lado administramos una corriente, vamos a llamarlo de esta manera, administramos una corriente, pues se van a llenar todas las cargas de este lado, las cuales van a atraer a las cargas del otro lado y también se va a generar una corriente, ¿sale? Es decir, un flujo de carga eléctrica del otro lado del dispositivo, pero no hay un flujo como tal de carga eléctrica de un lado hacia otro, como pudiera ocurrir en una resistencia. Pero por este efecto podemos definir que por el capacitor, o si lo viéramos como una cajita negra, bueno, este va a ser el símbolo que vamos a utilizar para el capacitor. Igual ustedes ya lo conocen. Aunque no fluya corriente de una placa a la otra, si lo ponemos en una cajita negra, así, y vemos que le inyectamos una corriente de este lado y hay otra corriente de este otro lado, ¿sí? Por todo lo que platicamos ahorita, pues podremos definir entonces que el capacitor, o que por el capacitor está circulando una corriente. Sin embargo, realmente lo que está ocurriendo es esta interacción de cargas eléctricas en las dos terminales del capacitor, ¿sí? Vamos entonces a poder definir una corriente del capacitor. Les digo, recalcándoles ese hecho de que no hay una corriente como tal o un paso de carga eléctrica de una terminal a la otra, sino que la interacción de las cargas ocasionan que si de un lado del capacitor hay una corriente, también del otro lado existirá un movimiento de carga eléctrica, lo que me define otra corriente, ¿sí? Esas dos corrientes van a ser de igual magnitud. Por lo tanto, podemos decir que por el capacitor está circulando una corriente, aunque no sea cierto, ¿sí? Pero ya desde el punto de vista de circuitos, ya no nos vamos a centrar en esta parte, sino que vamos a tomar al capacitor como un elemento de circuito en donde está fluyendo una corriente del capacitor, ¿sale? Bueno, vamos a tener también pues un voltaje del capacitor. Si hay una corriente, pues también debe de existir un voltaje, una diferencia de potencial. Ahora, en este sentido, ya no vamos a poder aplicar la ley de Ohm, porque es otro dispositivo, ya no es una resistencia. Ya no se podrá aplicar la ley de Ohm, o al menos de manera directa, ¿sí? No vamos a poder aplicar la ley de Ohm para el capacitor, el cual tiene una ecuación que nos relaciona justamente el voltaje y la corriente como corriente del capacitor igual a C por dB en dt. C, ustedes ya lo saben, es la capacitancia. La capacitancia pues depende de el área
plaquitas, depende de la separación entre ellas, de la distancia, de la permitividad del dieléctrico y creo que nada más, no recuerdo muy bien, pero bueno. La capacitancia entonces va a depender propiamente de las configuraciones físicas del capacitor como tal, ¿sale? Vamos a tener entonces la capacitancia. Lo que vimos ahorita se puede modelar como una razón de cambio. Les decía, el primer ejemplo, cuando teníamos todas nuestras cargas positivas y negativas, si está en equilibrio, es decir, que no hay variación del voltaje, no vamos a tener una corriente a la salida del capacitor. Es decir, si tenemos un voltaje constante, nuestra corriente sería de cero. Es decir, la derivada de una constante es igual a cero, independientemente del valor de capacitancia, va a generar una corriente de cero. Es decir, que si nosotros lo energizamos con un voltaje constante, vamos a tener que la corriente es igual a cero o que sería un circuito abierto. ¿Sí? En un circuito abierto, pues podemos tener cualquier cantidad de voltaje, pero necesariamente una corriente de cero. ¿Sí? Bueno, obviamente el elemento capacitivo pues va a tener sus limitaciones. ¿Sí? Al igual que la resistencia, por ejemplo, habíamos visto que si se le somete a un mayor voltaje o a una mayor corriente, pues íbamos a quemar la resistencia, ¿sí? En términos de la potencia, disipaba un calor para el cual no estaba diseñado y pues se iba a quemar. Y pues ahí ya no se va a cumplir la ley de Ohm. Lo mismo va a aplicar aquí, pero en términos de voltaje. Si tenemos un capacitor que está diseñado para 100 volts, por decir algo, y nosotros le ponemos 180, lo que va a ocurrir es que la carga eléctrica a la cual está sujeto es tan fuerte que va a llegar a romper el dieléctrico. ¿Sí? Es decir, ya la carga eléctrica va a pasar por el dieléctrico hasta que pues se queme propiamente el capacitor. Una vez que se truena el dieléctrico, pues ya por ahí va a poder fluir la carga eléctrica, ¿sí? Entonces ya no nos serviría. Un ejemplo que ustedes han visto, nada más para visualizar un poquito, sería a lo que ocurre cuando tenemos una nube y pues tenemos la Tierra, ¿no? Del otro lado. Entonces, la nube pues puede tener sus cargas positivas y la Tierra pues tendría sus cargas negativas, ¿no? Entonces, de manera normal, pues la carga eléctrica se mantendría en la nube, la positiva y la negativa en la Tierra. Cuando esta carga empieza a incrementarse en mayor medida, por ejemplo, por el viento, ¿sí? Cuando empieza a incrementarse, lo que va a suceder es que pues va a existir aquí una interacción de cargas. Y si el aislante que está entre la nube y el suelo, es decir, el aire,
ya no es lo suficientemente grande para evitar este paso de carga eléctrica, pues lo que va a ocurrir es que pues va a existir un rayo, ¿sí? Va a existir un rayo donde vamos a eh, drenar o pues sí, a eliminar toda esta carga, se va hacia tierra y ahí tendríamos la ruptura del aislante. Es lo que va a ocurrir en un capacitor. Si ustedes le ponen más voltaje para el cual está diseñado, pues vamos a tener la ruptura del dieléctrico, que sería acá lo equivalente a ver el rayo, ¿sí? Obviamente cuando el aislante se rompe, es decir, que ya ocurre el viaje de la carga eléctrica del positivo al negativo, eh, pues va a generar un rompimiento que sería ya propiamente el trueno, ¿sí? El rayo sería el movimiento de la carga eléctrica, mientras que el trueno sería el sonido que se provoca con el rompimiento del aislante. En este caso, pues sería el aire, ¿sí? Bueno, este sería pues un principio de funcionamiento muy general eh, para el capacitor. Vamos a tener diferentes tipos de capacitores, ¿sí? Dependiendo de su construcción. ¿Sí? Vamos a tener capacitores electrolíticos, por ejemplo. A ver, igual déjenme borrar esto. Ahí ya los deben de estar viendo. Este es un capacitor electrolítico. El capacitor electrolítico va a tener polaridad, ¿sí? Los capacitores electrolíticos tienen esta forma de barrilito, ¿sí? Hay de diferentes tamaños. Por ejemplo, uno de 10 micros como este puede medir como 1 centímetro de alto y como unos 4 milímetros de ancho. Pero pues hay otros mucho mayores, por ejemplo, uno de 4.7 micros ya andará por el rango de 3 centímetros de alto y etcétera, ¿no? Aquí se puede ver la relación de estos capacitores. Pero bueno, en términos generales, este sería un capacitor electrolítico, el cual tiene polaridad y su símbolo es un tantito distinto. Va a tener este símbolo. El positivo lo describimos por un segmento recto, mientras que el negativo lo vamos a describir por un segmento curvo. Como ustedes pueden ver aquí en las imágenes, una de las terminales está más cerca de una pequeña banda que nos indica el negativo, ¿sí? Esto es precisamente para ponerle la polaridad adecuada y que pues no lo hagamos explotar, ¿sí? Tal cual le explotan casi como cohete. Si le ponen un voltaje mucho más alto o bien una polaridad errónea. Entonces, cuando trabajen con este tipo de capacitores, pues nada más chequen el voltaje. Por ejemplo, aquí se puede ver que este capacitor es de 2200 micros, 2200 microfaradios a 16 volts y que este es el negativo. Por ejemplo, acá este otro es de 47 microfaradios y tiene un valor de 450 volts que le pueden poner, ¿sale?
Entonces, ahí tendríamos diferentes polaridades y diferentes voltajes. Tenemos otro tipo que son los capacitores cerámicos, que son de este tipo, como una lenteja, así, de hecho, tienen ese tamaño, son muy, muy pequeños. Miren, aquí esta imagen ilustra, creo, un poquito mejor todos los tipos, ¿sí? A ver, déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Bueno, creo que ya me pasé. Ahí está la imagen, ¿no? Acabamos de ver los electrolíticos. Les decía, tienen una bandita. Por ejemplo, está este otro tipo, en donde tiene una terminal de un lado y otra terminal del otro lado. Y pues bueno, el otro tipo que les decía son cerámicos, los cuales pues parecieran una lentejita tal cual, nada más de color naranjita, un poquito más, más naranja. Estos no tienen polaridad, los capacitores cerámicos, al igual que los capacitores de poliéster, ¿sí? Que serían este otro tipo. Eh, Nosotros para los circuitos vamos a utilizar capacitores sin polaridad, en este caso, pero pues nada más para comentarles que en algunos casos se requieren capacitores con polaridad y serían los electrolíticos. ¿Sale? Bueno, este sería entonces nuestro primer dispositivo. Como les decía, ya vamos a tener esta ecuación, ¿sí? Vamos a tener esta ecuación. Ya no se aplica la ley de Ohm para, a ver, no, a ver, les estoy mostrando el otro dispositivo. Aquí estamos. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. La corriente del capacitor va a ser igual a la capacitancia por la razón de cambio del voltaje respecto del tiempo. Vimos o analizando la ecuación, les decía, si tenemos un voltaje constante, su corriente va a ser 0 y se consideraría como un circuito abierto. Ahora, en dado caso de que pues se nos dé el... Ay, aquí no corregí la ecuación. Bueno, en dado caso de que conozcamos la corriente, esta, y querramos determinar el voltaje, pues tendríamos que aplicar el método de separación de variables. Como ven, pues es una ecuación diferencial. Ya tenemos la presencia de una derivada. Por lo tanto, pues tendríamos que aplicar toda la teoría de ecuaciones diferenciales para poder resolver estos circuitos. Ya cuando tenemos este tipo de elementos, eh, por ejemplo, ya cuando resolvamos las ecuaciones puede ser, por ejemplo, por Laplace, o puede ser, pues no sé, ¿no? Cualquier método que ustedes elijan. En este caso, por separación de variables, podríamos determinar el voltaje del capacitor. Nada más aquí va una corriente, no sé por qué no me di cuenta. Y pues, por ejemplo, para eliminar la derivada, pues integramos, ¿sí? Con respecto de tiempo, eh, se iría esta derivada y luego ya nada más, pues pasamos la capacitancia del otro lado, ¿no? Y ya nos va a quedar esta otra ecuación, que al final de cuentas es la misma, ¿sí?
Aquí en este caso no estamos eh, resolviendo nada por el momento, solamente estamos despejando por separación de variables para el voltaje del capacitor. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda hasta esta parte? No, ninguna duda. Ok, perfecto. Entonces, nos quedan 3 minutitos de esta sesión. Entonces, si gustan, aquí le dejamos para que el otro no se nos quede a la mitad. Les pido entonces que reinicien su sesión y vamos a platicar ahora sobre el inductor. ¿Sale?